Por la integración del continente, a pocos días del inicio de la Cumbre de las Américas en Panamá, crecen las expectativas por el futuro regional que encuentra al socialismo y al neoliberalismo frente a frente en el mismo escenario. Venezuela se acerca a la meta de 10 millones de firmas contra el decreto ejecutivo aprobado por Washington contra su soberanía. Las rúbricas serán entregadas al presidente Barack Obama durante la cumbre en Panamá. Donde creen los países. En Rusia avanzan las reuniones para poner fin al conflicto en Siria. El segundo encuentro ha estado marcado por la inasistencia del principal grupo que se opone al presidente Bashar al-Assad. Mientras el gobierno de Kenia ataca posiciones de Al-Shabaab y ofrece una recompensa por el autor intelectual de la masacre en la Universidad de Garissa, 4 presuntos responsables del hecho fueron aniquilados por las fuerzas de defensa. Crisis humanitaria en Yemen continúa agudizándose luego de 2 semanas de intensos bombardeos por parte de Arabia Saudita y sus aliados. La ONU alerta sobre la grave situación en el país. Detalles de esto y más en próximas emisiones de Telesur Noticias. Allí les esperamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Feliz inicio de semana. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, con lo más destacado en materia económica en nuestros pueblos y el mundo. Comenzamos con nuestros titulares. Inicia la cuenta regresiva para la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos en Panamá. Banco Central de Argentina inicia inspección integral a la filial de Citibank luego de la inhabilitación legal de su representante, Gabriel Rivisic. Arabia Saudita subirá los precios del petróleo para el continente asiático el próximo mes de mayo. México destina 1.300 millones de dólares al gasto militar en menos de un año y se convierte en el primer país latinoamericano con mayor gasto en ese renglón. Esta noche en nuestra lista económica. Comenzamos en Panamá, país donde se va a desarrollar la 7ª Cumbre de las Américas, un escenario en el cual Washington intentará condicionar sus políticas y un bloque progresista latinoamericano va a abogar por el respeto a la soberanía de Venezuela. Entre los ejes temáticos planteados por el país anfitrión destaca el combate a la pobreza, aumento de la cooperación en materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente y energía, también el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana. La Cumbre de las Américas estará precedida de la segunda Cumbre Empresarial de las Américas, el primer encuentro de rectores de universidades de la región, el Foro Hemisférico de la Sociedad Civil y el encuentro de jóvenes y reuniones ministeriales por sectores. Pero paralelo a este foro regional, organizadores de la Cumbre de los Pueblos se preparan para solicitar mayor participación y respeto a sus demandas sociales. Sobre este tema destacamos lo que publica el sitio web Nodal, en cuyo titular señala: 12 jefes de Estado van a participar en la segunda Cumbre Empresarial de las Américas. Y esta nota precisa que desde el miércoles 8 al 10 de abril se estarán dando cita cientos de empresarios al evento organizado por el gobierno de Panamá con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. El foro del alto grado neoliberal por los ejecutivos de consorcios y firmas multinacionales que se harán presentes tiene como argumento analizar y discutir las oportunidades, tendencias actuales y futuras, negociaciones en el comercio y la inversión de la región. El escenario contrasta con la solicitud de movimientos sociales por reclamar a las grandes corporaciones mayor respeto del sector privado a la soberanía de los pueblos. Pasamos a Argentina. El Banco Central inició este lunes una inspección integral en la filial del Citibank luego de la inhabilitación de su representante legal en el país, Gabriel Rivisic. Al respecto, el Banco Central argentino alega que la filial del Citibank en la nación violó las leyes locales luego de llegar a un acuerdo con los fondos buitre.
Por esa razón, no solo se inhabilitó al presidente ejecutivo del Citibank, sino que también le suspendieron las operaciones en el mercado de capitales. A pesar de que aún el banco no muestra intenciones de retroceder en su acuerdo con los buitre y aún no se ha designado un reemplazo de Revicic, el hecho intensificó la batalla entre el gobierno argentino, los tribunales federales de Estados Unidos y el grupo buitre con sede en Nueva York, en el cual continúa su negativa de aceptar las condiciones de pago de la deuda del país. Continuamos en Argentina porque a pesar de que la cosecha aumentó, los exportadores de grano liquidaron en la última semana un 40% menos de divisas respecto al mismo periodo de 2014, esto debido a la creciente especulación en el sector. En lo que va de 2015, los exportadores acumulan un ingreso de divisas superior a los 3.000 millones de dólares, una cifra inferior a la registrada en el año 2014, aun cuando la última cosecha resultó un 15% superior. La situación propicia así un mantenimiento continuo de la especulación por parte de los grandes productores agrarios. Según las autoridades argentinas, esa conducta es similar a la de fines de 2014, cuando se paralizaron prácticamente sus ventas. Por ello, si persisten con la especulación, todo indica que los grandes productores no solo volverán a perder dinero, sino también desaprovecharse la cosecha en el país. Cambiamos de tema. La concentración de riqueza y desigualdad del modelo neoliberal en Colombia ha generado críticas a las políticas gubernamentales de Juan Manuel Santos por ser consideradas ineficaces. Colombia es el 14º país con mayor desigualdad dentro de los 134 observados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Para analistas, los programas sociales del Estado no garantizan que sus beneficiarios adquieran habilidades para ser autónomos en el mediano plazo. Los cambios en pobreza serán artificiales, insostenibles y generarán dependencia del Estado. Para Hernando Gómez, analista internacional, el problema en Colombia radica en la concentración de capital en pocas manos y la inexistente distribución de recursos a la población. Siempre nos habían dicho hay que fortalecer la industria, y eso es cierto matemáticamente. Hay que fortalecer la industria para que la industria entonces genere nuevos empleos, y al generar nuevos empleos entonces mejoremos la calidad de vida de la gente. Eso dicho teóricamente es fascinante, pero cuando yo favorezco la industria, pero al favorecerla no tengo controles para que ese favorecimiento se distribuya de manera ni siquiera equitativa, sino de manera con un privilegio hacia los sectores sociales, entonces lo que estoy haciendo es favoreciendo la mayor concentración. Y eso a mí me parece que es una perversidad. Gobernar con la frialdad de las cifras económicas en un mundo con pobreza es perverso, es inequitativo, es injusto. Por otro lado, y como una manera de enfrentar el tema del desempleo en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos invitó este lunes a empresarios a seguir inscribiendo ofertas laborales en servicio de empleo. La intención es generar este año unos 700.000 nuevos empleos. Este programa va a promueve ya la vinculación por un año, como mínimo, de jóvenes entre 18 y 28 años que sean bachilleres, profesionales o técnicos. El Estado asume 6 meses de sueldo y 6 meses de prestaciones, y el empleador los otros 6 meses para el tiempo mínimo de vinculación, para ese año mínimo. Con más sobre Colombia, las 6.000 entidades de la economía solidaria que congrega la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, acumularon en 2014 el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto Nacional, un modelo productivo que se ha expandido a 900 municipios del territorio colombiano. El desempeño de más de 180 instituciones cooperativas con actividad financiera involucraron a más de 140.000 personas durante el 2014, para cerrar el año con 2.92 millones de asociados, un 5% más respectivo al 2013. Pese a que la cartera de consumo de la sociedad colombiana llegó a más de 2.000 millones de dólares, la cifra representa un 70% de la cartera total de las cooperativas. Ello muestra que el ritmo de crecimiento del sector cooperativo se situó por debajo del ritmo de crecimiento del sistema financiero en su conjunto. Sin embargo, los activos totales de las entidades solidarias que tienen negocios financieros creció un 7%, lo que evidencia la posibilidad de crecimiento para el sector cooperativo, así como para el ansiado progreso económico y social del país.
Pasamos a Bolivia. El Estado responde con inversiones mayores a las programadas ante la baja del precio internacional de las materias primas, entre ellas el gas natural, su principal recurso de exportación. Los detalles con nuestro corresponsal Freddy Morales. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos anunció que en el primer trimestre del año logró invertir el 115% de lo programado para poner en marcha varios megaproyectos. Los proyectos de las plantas de separación, ustedes saben que ya en junio, en el primer semestre, tenemos que comenzar las operaciones comerciales de Planta Gran Chaco. De igual forma, en ese mismo mes, pues comenzamos las operaciones en la planta de GNL ubicada en Río Grande y continuamos con todas las inversiones en la planta urea amoníaco. El aumento de inversiones en época de vacas flacas fue anunciado por el gobierno a principios de año para contrarrestar con mayor producción la caída de ingresos por la baja internacional de precios de las materias primas que exporta el país. Con todas estas inversiones está garantizando que está totalmente preparada para asumir esta caída de precios, ya que estos proyectos de inversión generan un ingreso adicional a todo lo que es el Tesoro General del Estado. El gobierno anunció una inversión estatal extraordinaria para la gestión de 6.179 millones de dólares para enfrentar la presión externa. Empujan a nuestro producto, a nuestra producción interna, a que caiga, ¿no? Es decir, el valor de esta producción. Y con esto lo que se busca es que frenar ese empuje. Es algo así como que si alguien te quiere empujar para que te caigas, tú te resistes poniendo las manos para que eso no ocurra. Pues es una cosa similar a lo que se hace con una política anticíclica. Solo la empresa estatal petrolera anunció una inversión de 638 millones de dólares, de los que el 20%, unos 149 millones, fueron cumplidos en el primer trimestre. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Pasamos a Venezuela. El Estado bolivariano activó una jornada de actualización de datos para fabricantes y productores nacionales a fin de consolidar la base legal del Registro Nacional de Contratistas, una iniciativa que busca ampliar el modelo productivo. Al respecto, autoridades del Estado venezolano refirieron que ese registro se va a realizar tras la masiva participación de productores y fabricantes en las mesas estratégicas para el aseguramiento de materiales de construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ese gremio estableció convenios con el gobierno bolivariano a fin de suministrar materiales necesarios para los proyectos de construcción a través de una política pública que disfruta el pueblo venezolano desde 2011. Una iniciativa que desarrollará el modelo productivo en Venezuela. Vamos con información en otras latitudes. Arabia Saudita, mayor exportador mundial de petróleo, volverá a subir los precios de crudo que venderá a Asia el próximo mes de mayo. La monarquía de Oriente Medio, fuerte aliado de Estados Unidos, busca mantener la presión existente en los mercados asiáticos con el incremento por segundo mes consecutivo en los precios de todos los grados de crudo que suministra. Su decisión de subir los precios en abril y mayo sugiere una maniobra por capitalizar el exceso de petróleo que produce Arabia Saudita. Aunque el Reino de Arabia Saudita ha mantenido sin cambio su cuota de producción, las compañías petroleras, incluyendo los productores de petróleo de esquisto en Estados Unidos, han recortado sus gastos y eliminaron puestos de trabajo desde el hundimiento de los precios del barril y podrían tener que aplicar otra ronda de disminuciones de costos para conservar efectivo y sobrevivir al declive del mercado. Seguimos con otras informaciones, hablando precisamente de las bajas de la materia prima y el mercado de combustibles, y la creciente fortaleza del yuan pudiera poner en riesgo la apreciación del dólar frente al euro y las previsiones de crecimiento de Estados Unidos como primera potencia económica. En 2009, en plena crisis sistémica del capitalismo, China pasó a ser la segunda economía del mundo y su moneda, el yuan, la segunda moneda para cartas de crédito internacionales, además de ser la quinta en materia de pagos. Fue entonces cuando la nación estadounidense inyectó gran liquidez en el mercado para afianzar su apreciación cambiaria y así exportaba, una vez más, su crisis a América Latina. Sin embargo, para 2015, la fuerte presencia del yuan para transacciones internacionales y las alianzas lideradas por China, incluido el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, reduce la cuestionada multipolaridad del dólar y la presencia de Estados Unidos en Asia.
una fuerte pugna de divisas que pudiera cambiar el nuevo orden político y económico según algunos analistas. En otras informaciones, el ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis sostuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, para discutir un conjunto de reformas de cara a desbloquear los fondos de rescate para Atenas. Mientras se acerca la fecha tope para que la nación helena pueda acceder a la asistencia financiera, la zona euro y los prestamistas del FMI continúan sin decidir sobre la congelación de ese rescate. Esto pese a que el gobierno de Tsipras presentó un paquete de reformas detallado, tal y como lo acordó con sus acreedores. En tanto, el ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis busca negociar con los prestamistas para llegar a un acuerdo preliminar en la reunión de sus homólogos de la eurozona prevista para el próximo 24 de abril. En menos de un año, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado unos 1.300 millones de dólares al gasto militar, convirtiendo a México en la nación latinoamericana con mayor gasto bélico. Algo paradójico para algunos en un país que no se encuentra en guerra. Veamos. En medio de una agudización de la crisis económica, marcada por la continua devaluación del peso mexicano y por grandes recortes al gasto público en el país, el gobierno de Enrique Peña Nieto compró a Estados Unidos equipo militar por más de 1.300 millones de dólares en menos de un año, cifra que casi triplica los más de 500 millones de dólares que Washington ha otorgado al país desde 2007. En el marco de la iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación bilateral contra el narcotráfico y crimen organizado. De acuerdo a reportes del gobierno estadounidense, el gasto de México en materia de defensa alcanzó niveles nunca antes registrados. Los más de 1.000 millones de dólares en equipamiento se realizaron a través del programa de ventas militares extranjeras de Estados Unidos. Sin embargo, otra vía por la que se han intensificado la compra de armas ha sido por las ventas comerciales directas. El exorbitante gasto contrasta con las medidas anunciadas por el gobierno mexicano a inicio de 2015, cuando decidieron aplicar recortes en el gasto público federal, afectando el desarrollo de proyectos sociales, inversiones y la disminución de la plantilla del personal de Pemex.